Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo listos para chismear un poquito. Porque hoy tenemos un tema jugosísimo. De esos que nos dejan pensando, reflexionando y, por qué no, soltando una que otra lagrimita. Como vieron en el título y probablemente como sospechaban desde hace un tiempo, vamos a hablar de la ruptura, ya confirmada y definitiva, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Un golpe al corazón para muchos de nosotros que nos enamoramos de esta pareja, dentro y fuera de la pantalla, durante el rodaje de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco y, me atrevería a decir, a nivel internacional. Antes de sumergirnos en todos los detalles, los rumores, las especulaciones y sobre todo, la información confirmada, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido de farándula, chismes de celebridades, noticias del mundo del espectáculo y, bueno, un poquito de drama turco, este es su lugar. Así que denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y únanse a esta familia chismosa. Los quiero mucho. Y recuerden que aquí en este espacio, somos una comunidad donde podemos expresar nuestras opiniones con respeto y sobre todo con mucho cariño hacia los involucrados. Porque al final del día, todos somos humanos y merecemos comprensión. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, pasión y para muchos, un cuento de hadas hecho realidad. Su química era innegable, tanto en la serie como en las entrevistas, en las fotos que compartían en redes sociales. Todo parecía perfecto. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la posibilidad de que la magia de la ficción se trasladara a la vida real. Y durante un tiempo así fue. Nos vendieron una fantasía que, seamos sinceros, todos queríamos creer. Una fantasía de amor, éxito y glamour. Su relación, como saben, nació en el set de grabación de Sen Kalkam. Desde el principio, los fans notaron una conexión especial entre ellos. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban. Era evidente que había algo más que una simple amistad y compañerismo. Se podía sentir la tensión en el aire, esa energía que solo se da cuando dos personas se atraen mutuamente. Era como si sus personajes, Eda y Serkan, hubieran cobrado vida fuera de la pantalla. Sin embargo, ambos fueron muy cautelosos al principio, negando cualquier romance. Querían proteger su privacidad y, quizás, también ver cómo evolucionaba la relación. Entendible totalmente. La presión de los medios puede ser abrumadora y a veces, es mejor mantener las cosas en secreto hasta estar seguros. Pero la presión de los fans era cada vez mayor. Las redes sociales se inundaban de comentarios, montajes, teorías. Todos querían saber si Hande y Kerem eran realmente pareja. La histeria colectiva era palpable. Los fans se convertían en detectives analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que salía de sus bocas. Era como si estuvieran viviendo su propia serie, solo que esta vez, la historia era real. Y finalmente, después de meses de especulaciones, lo confirmaron. ¡Boom! La noticia explotó en todo el mundo. Los fans estallaron de alegría, celebrando el nacimiento de una de las parejas más queridas del momento. Fue un evento de proporciones épicas. Las redes sociales colapsaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los fans organizaron fiestas para celebrar el amor. Compartieron momentos increíbles juntos. Viajes a lugares exóticos, cenas románticas en restaurantes de lujo, eventos públicos donde derrochaban amor. Siempre se mostraban felices, enamorados y muy unidos. Se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas y comentadas de la farándula turca. Eran la pareja del momento. Sus fotos inundaban las revistas, sus entrevistas eran las más buscadas y sus apariciones públicas generaban un revuelo impresionante. Y por supuesto su popularidad se disparó aún más. Ambos ya eran estrellas reconocidas, pero su relación los catapultó a la fama internacional. Se convirtieron en íconos de estilo, modelos a seguir y, para muchos, la prueba de que el amor verdadero existía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección no dura para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones acaloradas, de problemas en la relación que se mantenían ocultos tras la fachada de la felicidad.
Al principio muchos pensaron que eran solo eso, rumores infundados creados por la prensa amarillista para generar polémica. Pero con el tiempo se fueron haciendo más persistentes y más creíbles. La maquinaria de la especulación se puso en marcha y poco a poco, la imagen perfecta de la pareja comenzó a resquebrajarse. Las señales estaban ahí, aunque muchos no quisieran verlas. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de publicar fotos románticas en sus redes sociales, dejaron de interactuar entre ellos en las redes, incluso en las publicaciones de sus amigos en común. El silencio era ensordecedor. Un silencio que gritaba a los cuatro vientos que algo no andaba bien. Los fans, preocupados, empezaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Realmente se habían separado? ¿Se había terminado el amor? ¿O simplemente estaban pasando por un mal momento? Durante meses, tanto Ande como Kerem se mantuvieron en silencio. No confirmaron ni negaron los rumores. Jugaron al despiste alimentando aún más la incertidumbre. Algunos decían que estaban intentando solucionar sus problemas en privado, buscando ayuda profesional para salvar la relación. Otros, más pesimistas, afirmaban que ya era demasiado tarde, que el amor se había extinguido y que no había vuelta atrás. La incertidumbre era total y la angustia de los fans era palpable. Y finalmente llegó la confirmación. A través de sus representantes, ambos anunciaron, con un comunicado frío y distante, que su relación había llegado a su fin. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes se sintieron traicionados, decepcionados y profundamente tristes. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros se sintieron devastados, como si hubieran perdido a un ser querido. El cuento de hadas había terminado y la realidad era mucho más cruel de lo que imaginaban. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué se separaron Ande y Kerem? Bueno, aquí es donde entramos en terreno resbaladizo y lleno de especulaciones. Porque, como suele suceder en estos casos, la verdad completa solo la conocen ellos dos. Nosotros, desde fuera, solo podemos analizar las señales, escuchar los rumores y tratar de armar el rompecabezas. Pero si podemos hablar de las posibles causas que se han rumoreado y que, de alguna manera, tienen cierto sentido, al menos desde nuestra perspectiva. Una de las razones que se han mencionado con más frecuencia es el tema de la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy exitosos con proyectos constantes, viajes interminables, grabaciones que se extienden por horas. Es muy difícil mantener una relación estable, saludable y satisfactoria cuando ambos tienen vidas tan ajetreadas y demandantes. La falta de tiempo para estar juntos, para compartir momentos de calidad, para simplemente relajarse y disfrutar de la compañía del otro, puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. El trabajo se convierte en una barrera invisible que los separa, impidiendo que se conecten a un nivel más profundo. Otra razón que se ha rumoreado insistentemente es el tema de las expectativas, tanto las propias como las de los demás. Cuando una relación nace en medio de la fama, el glamour y la presión mediática, es muy difícil mantenerla auténtica, genuina y fiel a uno mismo. Las expectativas de los fans, que idealizan la relación y la convierten en un modelo a seguir, los comentarios constantes en redes sociales, que analizan cada detalle y juzgan cada movimiento, la constante vigilancia de los medios, que buscan la noticia explosiva y el escándalo a toda costa. Todo eso puede ejercer mucha presión sobre la pareja y afectar su dinámica interna. Se convierte en una jaula de oro, donde la libertad y la espontaneidad se ven limitadas por la mirada constante del público. También se ha hablado de diferencias de personalidad y de visión de futuro. Aunque en un principio parecían muy compatibles, compartiendo intereses y valores similares, con el tiempo podrían haber descubierto que tenían diferentes prioridades y objetivos en la vida. Quizás uno quería formar una familia y el otro prefería enfocarse en su carrera. Quizás uno era más extrovertido y el otro más introvertido. Y esas diferencias, por pequeñas que parezcan, a la larga pueden ser un factor determinante en el fin de una relación. Y por supuesto, no podemos descartar el tema de los celos y las inseguridades. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y la tentación está a la orden del día. Es muy fácil sentirse inseguro o celoso cuando tu pareja está rodeada de gente atractiva, talentosa y dispuesta a todo para alcanzar la fama. Y eso puede generar conflictos, desconfianza y una sensación constante de amenaza en la relación. La inseguridad se convierte en un veneno que corroe el amor desde dentro. En fin, las razones pueden ser muchas y variadas.
Lo importante es que ambos tomaron la decisión de separarse y que, al parecer, lo hicieron de forma civilizada y respetuosa, al menos públicamente. No ha habido escándalos, ni declaraciones explosivas, ni batallas legales. Simplemente reconocieron que su relación no estaba funcionando y decidieron seguir caminos separados, buscando la felicidad por separado. ¿Y ahora qué? ¿Qué les depara el futuro a Hande y Kerem? Bueno, ambos están enfocados en sus carreras profesionales, buscando nuevos proyectos que les permitan seguir creciendo como artistas. Hande sigue cosechando éxitos como actriz, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las estrellas más importantes de Turquía. Y Kerem también está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, buscando nuevos horizontes y desafíos que le permitan demostrar su talento. Personalmente espero que ambos encuentren la felicidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Que sigan creciendo como artistas y como personas, aprendiendo de sus errores y superando los obstáculos que se les presenten en el camino. Y quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a encontrar el amor. Aunque no sea juntos, que encuentren a alguien que los ame, los valore y los haga felices de verdad. Lo importante es recordar los buenos momentos que nos regalaron como pareja. Los momentos de risa, de complicidad, de amor. Los viajes, las cenas, las miradas cómplices. Y agradecerles por habernos hecho creer, aunque sea por un tiempo, en la magia de la ficción hecha realidad. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Qué creen que pasó entre Hande y Kerem? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones con respeto y cariño. Y eso es todo por hoy, mi gente bonita. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno siempre y cuando se haga con respeto y cariño. Hasta la próxima.